como hable un poquito más alto de la cuenta, se pone a maullar como una posesa. Porque está en esos días. Buenos días, feliz lunes, feliz café. Hoy estoy aquí con mi gata que no me deja trabajar. Esta es la cuarta versión del vídeo que quiero grabaros. Y estoy aquí con mis vistas al mar, que por cierto voy a cumplir aquello que me habéis pedido, que os enseñe lo que yo veo a través de mi balcón. Y al final de este vídeo os pondré un pequeño vídeo chiquitito sobre el puerto de Aguadulce, que es lo que yo veo cuando me asomo por mi balcón, que es una pasada. Yo creo que es un regalo del cielo, de la vida, es un regalo que he recibido. Y hoy quiero hablar con vosotros de todo lo que he aprendido este fin de semana, que son muchas cosas y súper divertidas. Oh, ya se ha despertado la bestia, a ver si no maulla mucho. Bueno, pues en primer lugar, el domingo, ayer, estuve conversando con una persona muy especial para mí. Y estuvimos hablando de literatura casualmente. Mírala, mira esta. De literatura casualmente, y la verdad es que fue una conversación muy agradable porque empezamos a hablar, ella estudió filología y empezamos a hablar de la literatura medieval. Y yo le contaba que llevo mucho tiempo detrás de buscar el Dioscórides y que después de buscar encontré una versión de una biblioteca que se puede encontrar digitalmente de un Dioscórides. Esto sí que llama la atención, ¿eh? De un Dioscórides, de estos que preparaban de estos que dibujaban y pasaban a mano los monjes de la época medieval, con sus decoraciones. O sea, era una pasada, pero era, para mí, ilegible, imposible de leer. Nada, que se me ha subido al hombro y ya está. Venga, relájate. Y resulta que mi amiga me contaba que la literatura medieval solo es posible entenderla si la leemos en voz alta, porque a fin de cuentas es digamos que la primera plasmación de un conocimiento que había pasado de generación en generación de forma oral, y entonces estaba escrito pues como se habían escuchado durante tanto tiempo, de forma oral. La verdad es que no lo he llegado a comprobar todavía, pero probaré a ver, porque a lo mejor quizá tenga razón, ¿no? Que la literatura medieval debe seguir siendo oral. Y entonces yo le comenté que desde el siglo XIX hacia atrás, para mí la literatura, salvo la poesía, ¿no? Porque la poesía, por ejemplo, tenemos a un Quevedo en España, tenemos a un Quevedo, a un Góngora, fascinantes, ¿no? También tenemos a un Quijote y tal, pero aún así Quijote pues tiene sus puntos oscuros. Pero sin embargo la novela del siglo XIX, que es la precursora de la novela actual, sí, ya es algo intenso, ya es algo interesante de leer, ya es algo fascinante. Yo comparo la novela del siglo XIX con el cine negro de los años 50. No lo comparo de forma literaria, sino que pienso que ocurrió con este tipo de género lo mismo que ocurrió con el cine de los años 50. Si os fijáis, en el cine de los años 50 los argumentos eran increíbles porque no había efectos especiales. Entonces el cine se centraba en crear una gran historia. Y las películas de esas épocas eran unas historias increíbles con unos argumentos fascinantes. Venga, ya chica, ya. Y sin embargo ahora pues tenemos un cine con muchos más recursos, pero que los argumentos suelen ser más flojitos, ¿no? Más lineales.
Y con esa novela pasa lo mismo. La novela del siglo XIX es una novela de grandes historias. ¿Qué te pasa, chiqui? Ya está, pobrecita ella, pobrecita. Que no le hacen caso a la pobre. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Novela del siglo XIX. Eran grandes historias, pero con menos recursos literarios. Ahora, por ejemplo, las novelas de hoy en día tienen recursos narrativos diferentes, tienen estilos diferentes. Por ejemplo, en el siglo XIX la ciencia ficción, bueno, sí, había algo, claro, qué tontería he dicho. Claro que había ciencia ficción. Pero digamos que ahora se escribe otro tipo de novela. Y además la novela se va perdiendo, porque los lectores están cambiando. Son más lectores de artículos de blog que de novelas. Además, hasta los viejos lectores que hemos leído de todo, ahora nos cuesta más trabajo leer la novela. Yo tenía una amiga que decía que no soportaba la novela actual. No la soportaba, que ya leía novela antigua. Y es verdad, la novela actual ha perdido mucho. No sé, no sabría decir. Yo me quedé en el boom de latinoamericano, que me pareció increíble. Me pareció, no sé, un resurgimiento de la novela. Pero lo que se ha ido haciendo después, salvo pequeñitas cosas, regularcillo. Y aquella novela grande del siglo XIX, donde estamos hablando, bueno, en España de Benito Pérez Galdós, que para mí era fascinante. Estamos hablando de Balzac, estamos hablando de Charles Dickens con su Oliver Twist, Jane Austen. Estamos hablando de novelas, bueno, son muy costumbristas, ¿no? Los personajes, si rondaban en torno a un personaje, la historia no era algo que no se trataba de, como vemos ahora, ¿no? Del inicio, conflicto, desenlace, donde el conflicto es algo extraordinario, sino que el personaje iba pasando por una serie de pequeños microconflictos, porque al final era como una novela histórica, era una novela, pues lo que he dicho, costumbrista, ¿no? Que narraba de una forma lineal la historia de un personaje. Pero era la singularidad del personaje quizá el que hacía brillar. Bueno, me estoy acordando de Oscar Wilde, por favor. Es que Oscar Wilde para mí es que es la época de los brillantes. La época de los brillantes. No creo que, que ningún premio Nobel de literatura de este siglo pueda compararse con un Oscar Wilde. Lo siento, no lo creo. Quizá a lo mejor soy una exagerada, pero la verdad es que no lo creo. Bueno, y, y también quería contaros otra cosa que he aprendido súper interesante sobre cómo concebimos ahora la comunicación. Estuve escuchando a un profesor de oratoria argentino que estuvo hablando, por ejemplo, de la oratoria de Perón, de los dos, de Evita y del marido. Estuvo hablando de la oratoria de otros políticos. Y él decía, por ejemplo, que antiguamente, en los años 50, los políticos cuando daban discursos tenían que gritar. Y no era una forma de llamar la atención, es que tenían que gritar, porque por aquella época los micrófonos tenían muy mala calidad. Entonces era necesario que gritaran para que la información llegara al pueblo. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, los discursos de hoy en día donde la gente, donde el político habla en voz alta. Es un discurso absurdo. Y luego, por ejemplo, hablaba de los discursos de Obama. Decía que él
se hizo con el pueblo porque sus discursos no eran nunca más de 15 minutos, que era lo que se podía subir a YouTube. Era el límite que tenía en aquel tiempo YouTube para que se pudieran subir los vídeos. Entonces, ese texto corto permitía pues que calara mucho más hondo en el votador estadounidense. Y después estuve haciendo una extraordinaria comparación entre Clinton y Donald Trump y por qué Donald Trump, y explicaba por qué Donald Trump ganó las elecciones. Dice que los dos tenían un gran zoológico, utilizó esa palabra, que conste que yo no la he usado. Los dos tenían un gran zoológico por elegir, pero que Donald Trump fue más inteligente en el zoológico que eligió. Decía que Hillary hablaba al votador culto, ¿no? Al señor tradicional de corbata. Y Donald Trump era Homer Simpson. Era Homer Simpson. Entonces, pues evidentemente, como al final las elecciones es una cuestión de número, pues decía que al final Homer Simpson quizás sea una parodia del votador medio de Estados Unidos, ¿no? Del hombre medio de Estados Unidos. Y por lo tanto, como decía, es una cuestión de números, entonces eso es lo que hizo que Donald Trump, con sus discursos locos, ridículos, consiguiera ganar las elecciones. No sé si será cierto así, pero sí que es verdad que las estrategias oradoras están pues para utilizarlas, claro. Y además, no se le debe hablar de la misma manera a todo el mundo. Y hay una forma de unir estos dos temas de los que te estoy hablando, de la novela del siglo XIX por un lado y de la oratoria por otro. Y es que solamente podemos cambiar el discurso si conocemos todos los discursos posibles. Solamente podemos hablar con cada una de las personas con las que nos relacionamos si sabemos cómo se habla con cada una de ellas. Y eso lo dan las palabras. Por eso es bueno rodearse de libros. Y además, no es lo mismo escuchar un audiolibro, ver una película basada en un libro que leer un libro. Porque cuando tú ves una película, bueno, la película suele ser un resumen de lo que el director interpreta o el guionista interpreta del libro. Que, bueno, extraordinarias versiones de películas sobre libros, por ejemplo, me acuerdo en Como agua para chocolate, pero normalmente no suele ser así. Por ejemplo, los Harry Potter empezaron muy bien, pero las últimas películas, como tenían que condensar tanta información porque los libros eran cada vez más gorditos, entonces tenían que concentrar tanta información en una película que al final parecía como una película de fotogramas cortados. Entonces, bueno, pues es bastante difícil reflejar un libro en una película. El audiolibro está muy bien. El audiolibro a mí me ha permitido, yo cuando grabo audiolibros de mis escritores, eso me permite pues integrar mejor las ideas. Quizá no sea lo mismo grabar que escuchar, pero escuchar te permite ahorrar tiempo. Sin embargo, en la lectura ves dos tipos de cosas que no puedes ver cuando escuchas. Uno de esos tipos es la historia en sí, lo que escribe el libro, lo que dice, y la otra, que es imperceptible en el resto de medios, es las palabras que utiliza, las construcciones, la forma de escribir, el estilo, el ritmo. Y eso, solamente eso, es lo que puede ayudar a un orador o a un escritor a escribir bien. Por eso es importante leer, leer, leer. Y ya no me enrollo más porque ya estoy llegando a los 15 minutos. Pero sí te voy a decir una gran enseñanza que me hizo un amigo mío, escritor,
extraordinario premio Barco de Vapor, Premio Nacional de Poesía. Y yo le decía, cómo has adquirido ese manejo del lenguaje tan extraordinario? Y él me decía, porque leo mucho y sobre todo leo mucha crítica literaria. Solo así es posible ser un gran escritor. Y os hablaré más sobre este tema, porque ahora mismo estoy enlazando con otra idea y luego seguramente enlazaré con otra idea y seguramente enlazaré con otra idea y este vídeo será un discurso y no es mi idea. Pero ya os hablaré de otra cosita que me gustó mucho. A ver si me acuerdo mañana. Bueno, pues brindo mi café por la novela del siglo XIX, por los profesores de oratoria, por los grandes amigos con los que conversar de literatura y con vosotros. Brindo también mi café por vosotros. Y nos vemos mañana. Pero antes te voy a enseñar cómo es el puerto de Agua Dulce. Un besito a todos.